Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por la oportunidad otra vez de volvernos a reunir, de poder tener comunión a través de este medio, de poder glorificar así su nombre. Que al Señor sea la gloria por todas las cosas que nos da, por darnos la vida, por darnos la salvación, por darnos todo lo que nosotros tenemos, la oportunidad de podernos comunicar a través de este hermoso medio. Pero también le damos la gloria a Dios por su palabra. Su palabra, como hemos visto, no tiene comparación. Dios se ha revelado a través de su palabra. Y como nosotros vimos hace poco, su revelación es progresiva. Es importante e indispensable que la palabra se nos revele, porque Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Y hemos dicho también que si nosotros conocemos su palabra, lo vamos a conocer a Él. Porque su palabra nos va a ayudar, nos va a iluminar, pero no solo eso. Va a ser algo más glorioso y más poderoso. Nos va a transformar. Tal vez tú estás pensando, no sé si tú recuerdas aquel versículo de Romanos capítulo 12, en donde el apóstol hace una súplica a la iglesia, le dice: les ruego por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después viene con el imperativo diciendo: no os conforméis a este siglo. Y la manera como lo vamos a lograr es que lo vamos a hacer a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, solo así vamos a ser transformados, solo renovándonos. Y una de las buenas noticias que tengo que compartirte el día de hoy es que la Biblia transforma tu vida. Así como lo oyes, este libro maravilloso donde Dios se nos ha revelado, este libro maravilloso que Dios ha preservado, este libro maravilloso en el cual Dios nos ha hablado y nos seguirá hablando, se nos ha mostrado de tal manera para que nosotros podamos conocer a Dios. Y a medida en que nosotros lo vamos conociendo, nuestra vida no va a volver a ser la misma. Porque es imposible que alguien que se acerca a Dios, su vida siga siendo la misma. Creo yo que hoy Dios nos ha dado una maravillosa oportunidad de acercarnos a Él a través de su palabra. Y le damos gracias a Dios porque hoy podemos tener acceso a su palabra. No es algo que esté lejos de nosotros, es algo que está tan cercano, de una manera maravillosa a nosotros. Y es que, ¿cómo es que nosotros nos podemos acercar a la Biblia si nos cuesta trabajo leer, nos cuesta trabajo concentrarnos debido a tanto trabajo que hay, tantos afanes, tantas vanidades, tantas cosas que hay? De tal manera que a veces olvidamos su palabra. Pero tenemos que tomar la determinación, tenemos que tomar la decisión de tomar tiempo para meditar a través de su palabra. Pues cuando nosotros meditamos en su palabra, no solamente vamos a ver la revelación de Dios, en donde Dios se nos va a revelar de una manera maravillosa, en donde Dios lo vamos a conocer más. Esa misma revelación va a traer un fruto inalterable. Esa misma revelación nos va a traer o nos va a llevar a la transformación. Es decir, la manera en que nosotros podemos renovar nuestra mente de una manera tan efectiva es a través de la palabra. Porque ahí nosotros tenemos nuestro pensamiento humano, contacto con el pensamiento de Dios, con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios.
Por eso es importante que nosotros meditemos en su palabra. Puedes imaginarte al rey David, que le dedicó un salmo al Señor, casi de 175 versículos, para enaltecer su palabra, para decir lo que su palabra era o significaba para él. Y ahora recuerdo cómo él decía de una manera categórica: oh, cuánto amo tu ley, en ella está mi delicia. Y es para descubrir eso, tenemos nosotros que creerle a Dios, tenemos que ir adelante, tenemos que saber que nuestro Dios, que es un Dios relacional, siempre va a buscar la oportunidad de hablarnos, de relacionarse, de comunicarse con nosotros. Por eso depende mucho de la actitud que nosotros llevamos al acercarnos a Dios a través de su palabra. Lo tenemos que hacer con humildad. Pero quiero entonces comenzar diciéndote que la Biblia va a cambiar, va a transformar o a cambiar tu vida. Así es que tal vez tú te estés preguntando, pero ¿cómo le hago para que mi vida cambie? Yo he querido cambiar muchas veces y no lo he podido. ¿O qué tengo que hacer para dejar de hacer lo que no quiero hacer y empezar a hacer lo que sí quiero hacer? No sé si tú tal vez te lo has preguntado. Me gustaría decirte que si tú eres un cristiano, que si tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, entonces estas preguntas continuamente vendrán a tu mente. Estas preguntas estarán rondando tu cabeza, tu corazón, porque tú eres sincero en la manera de conducirte en tu vida. Y a veces te das cuenta que no cambias, o a veces has hecho una manera o has intentado muchas maneras y sigues haciendo lo que no quieres hacer. Pero te tengo buenas noticias. Claro que podemos cambiar, porque su palabra así lo dice. Aunque es difícil poder imaginarlo, sin embargo vamos a ver una enseñanza sencilla, pero poderosa al mismo tiempo, que nos va a mostrar cómo nosotros podemos cambiar por el poder de Dios a través de su palabra. Romanos 12:2 en la parte B dice el apóstol de manera imperativa: transfórmense mediante la renovación de su mente. Transfórmense. ¿Cómo nos puede llegar a nosotros la transformación? A través de la renovación de la mente. Esa es una manera como nosotros podemos ser transformados, a través de la renovación de la mente. Y por supuesto que uno de los órganos que nosotros vamos a utilizar, de la manera en como nosotros fuimos constituidos por la mano divina de nuestro divino Creador, nuestro maravilloso Dios, es que Él nos ha dado conciencia, nos ha dado inteligencia para razonar, nos ha dado la mente, que es poderosa, porque la mente del hombre es poderosa. Pero qué hermoso que esto que Dios nos ha dado, que se llama mente, la rendimos al Señor para que ésta se renueve y para que así nosotros vayamos descubriendo lo que es la transformación. Quisiera decirte rápidamente que cuando la Biblia dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, es que lo más viejo que nosotros tenemos es nuestra mente. Porque desde ahí es donde están nuestros recuerdos, nuestras emociones o nuestros traumas incluso, ya sean alegrías o algunas situaciones que nosotros hayamos vivido y que algunas de ellas nos han hecho mucho daño, y que si nosotros no lo renovamos va a ser algo muy peligroso que vamos a tener, que lejos de ser una bendición se podrá convertir en algo muy terrible para nosotros. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos
transformados a través o mediante la renovación de nuestra mente. Entonces yo te podría decir que el apóstol Pablo resume esta poderosa enseñanza en 7 palabras. Si la entendemos nosotros y somos capaces de creerla, entonces tendrá un efecto revolucionario en nuestra propia vida. Porque aquí el apóstol está inspirado por el Espíritu Santo y nos está diciendo que si nuestras mentes son renovadas, nuestras vidas, óyelo bien, serán transformadas. Y Dios no miente en su palabra. Ahora, que nuestras vidas cambien, nuestras vidas van a cambiar, pero si cambia primero nuestra manera de pensar. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra, el efecto que nosotros vamos a tener va a ser de una manera gloriosa. Nuestra mente va a ser tocada. Ahora, entonces me gustaría explicarte un poco lo que he podido investigar. ¿Qué significa renovar nuestra manera de pensar o nuestra mente? Porque dice una versión, cambien su manera de pensar. Entonces, ¿qué significa esta palabra o esto que el apóstol o que Dios en su palabra nos está diciendo? Cambien su manera de pensar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa renovar nuestra manera de pensar? Me gustaría primero decirte que el verbo transformarse, cuando él dice transfórmense, en griego, en el idioma donde fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, aparece en voz pasiva, no activa. Es decir, no es algo que el sujeto hace, escucha esto, sino es algo que es hecho en él. No es algo que yo hago, es algo que es hecho en mí. Eso es lo que significa, a diferencia de la voz activa, la voz pasiva que utiliza el griego es algo, vuelvo a repetirte, que no es algo que el sujeto hace, sino es algo que es hecho en el sujeto, o sea, en la persona. Por eso en este pasaje lo que nosotros podemos darnos cuenta es que el Señor nos está llamando a exponernos a que Él haga una obra maravillosa capaz de transformarnos. ¿Cómo? Cuando nos acercamos a su palabra. No tanto hacer algo para cambiar, sino que el que lo va a hacer es el Señor cuando nosotros nos acercamos a su palabra. ¿Se da cuenta de este tráfico glorioso que existe? Yo me acerco a la palabra y la palabra tiene un efecto sobre mi vida. Y entonces cuando el apóstol escribe transformarse, aparece en voz pasiva. Es decir, no es algo que el sujeto hace o que yo hago, sino es algo que es hecho en mí. Y eso se llama poder de Dios. Dios es poderoso y su palabra. Por eso que si tú nos acercamos en Él, vamos a conocer el poder de Dios. Escucha esto, hermano. El Señor no nos está llamando a hacer algo, sino a buscar que Él haga algo en nosotros. ¿Sabes qué? Yo muchas veces le he dicho a los hermanos, si usted intenta cambiar por sus propias fuerzas y no le da cabida al poder, a la gracia, a la misericordia, a la vida de Dios que está en nosotros, si no lo permite que Dios lo haga, entonces usted se va a frustrar. Y no me gustaría decir esto o repetirlo, pero es terrible cuando uno conoce personas que están frustradas sencillamente porque no han o sienten ellas o ellos que no han podido cambiar. Pero el secreto es que usted no lo haga, es que Dios lo haga en nosotros. Es decir, Dios no nos llama a hacer algo, Dios nos llama a ser en Cristo, a ser, no del verbo hacer, sino del verbo ser.
Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, porque miren, los hijos de Dios no cambiamos primordialmente por cosas que hacemos. Esto es un secreto. Los hijos de Dios no cambiamos primordialmente por cosas que nosotros hacemos, sino por la forma en que humildemente nos abrimos o nos exponemos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Este es uno de los secretos más gloriosos que a nosotros nos toca descubrir. La renovación de nuestra mente es una obra, en otras palabras, o concluyendo esto, es una obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que Dios nos pide es que nosotros nos acerquemos a su palabra, que nosotros la veamos. Mira lo que dice Tito 3:5. Dice la Biblia en Tito 3:5. Él, o Dios, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Yo, por más que quiera, por más que lo intente, nunca podré regenerarme por mí mismo. Esta es una obra bendita del Espíritu Santo. Eso es lo que en la Biblia se llama gracia. Y pido al Espíritu Santo que nos dé la gracia y la capacidad de poderlo entender. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia va a ser algo maravilloso. Así es que esta es una obra que Él hace conforme diligentemente nos exponemos a la verdad de Dios. Por eso volvemos a insistir en la importancia de acercarnos a Dios a través de su palabra. Y a medida en que nosotros le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestros pensamientos y que nos enseñe a pensar como Jesús, a ver la vida como Jesús, entonces vamos a ver toda la vida, vamos a vivir la vida de Dios en nosotros y a valorar incluso las cosas como el Señor Jesús lo haría. Nuestras vidas van a cambiar gradual y palpablemente conforme aprendemos a profundizar, a meditar e incluso a memorizar las verdades de las Escrituras. Por eso es muy triste que a veces los hermanos digan que tienen tanto tiempo y no son capaces ni siquiera de saberse algún versículo bíblico. Y eso no va a venir automáticamente, eso va a pasar de que usted repita y repita y repita, porque está meditando en su palabra. Y cuando usted lo hace, se le va a quedar en su corazón y en su mente. El Espíritu Santo irá reemplazando todas las mentiras que hay en nosotros. Escucha esto. Y así va a ser nuestra mente renovada, va a ser quitado todo lo viejo, todo lo que nosotros traemos, porque el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa. Y va a comenzar a quitar toda la basura, todas las mentiras, todo lo que nos daña, y todo lo que hay en nosotros, por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, que es su palabra. ¿Puede usted entonces imaginarse al rey David diciendo: lámpara es a mis pies, los dos, no nada más a mi pie, para no caminar chueco? A mis pies tu palabra, porque yo camino con los dos, no nada más con uno. Porque a medida que yo aprenda a pensar como Jesús, voy a ver mi mente siendo renovada, y conforme mi mente vaya siendo renovada, entonces mi vida así va a ser transformada. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo renuevo entonces mi manera de pensar? ¿Cómo renuevo primero mi manera de pensar?
Entonces yo primero te expliqué qué significa renovar tu manera de pensar, pero ¿qué significa ahora renovar mi manera de pensar? ¿Qué significa renovar nuestra manera de pensar? ¿Y cómo renuevo ahora mi manera de pensar? Me gustaría decirte que aunque la renovación de nuestra mente es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, la Biblia claramente nos enseña que tú y yo participamos también en nuestro proceso de santificación o de transformación a la imagen de Dios. ¿Cómo es esto? Es bien sencillo. Si tú no tomas tu Biblia, si tú no meditas en ella, entonces no vas a querer colaborar con Dios. Pero si tú te atreves a creerlo y das los pasos de fe y te atreves a hacerlo, entonces tú te darás cuenta lo poderoso que es la palabra de Dios en nosotros. Primera Timoteo 4:7 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo, nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias y de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo en la verdad o para la piedad. Disciplínate a ti mismo. Es decir, el apóstol está diciendo, Timoteo, Dios va a hacer una obra en ti, pero tú colabora con él. Tú apártate de las vanas, de las fábulas profanas, de eso que no edifica. Es decir, disciplínate a ti mismo para la piedad. Gloria al Señor. Así que, entonces, ¿cómo colaboramos con Él para que nuestras mentes sean renovadas? ¿Cómo es que yo puedo renovar con Dios para que mi mente sea renovada? Exponiéndonos lo más que podamos leer, lo más que podamos meditar, lo más que podamos incluso memorizar y aplicar a la santa palabra, a la palabra de Dios en nosotros. Porque un cristiano que lee, un cristiano que medita, un cristiano que memoriza, un cristiano que analiza y pone en práctica las sagradas escrituras, es un cristiano que estará siendo transformado por el poder de Dios. Así poco a poco la palabra te estará perfeccionando para ser la persona que Dios quiere que tú llegues a ser. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿esto significa que leer más mi Biblia o más la Biblia me va a cambiar? Debemos tener cuidadoso. Debemos de tener un sumo cuidado de sobresimplificar las cosas. Es decir, el poder no está en el simple acto de leer. Debemos profundizar en las escrituras. Eso sí lo tenemos que hacer. Con fe en el poder de Dios y con un corazón humilde. En dependencia de tal manera que Él actúe en nosotros. Míralo de esta forma. El solo exponerte a las escrituras va a transformarte. Porque tú vas a acercarte a Dios. Pero no serás transformado si no te expones constantemente a las escrituras. Porque las escrituras son agua viva si tú estás sediento.
Es una luz, y si tú andas en tinieblas te va a iluminar y tus tinieblas se van a ir. Así es que déjame compartirte 5 maneras en las que puedes acercarte a las Escrituras para que tu mente sea renovada. 5 maneras. La primera, debes leer las Escrituras creyendo como un niño en Jesús. Observa a los niños, aprenderás de ellos. Y si tú te acercas a las Escrituras o las lees como un niño en Jesús, esto va a ser una obra poderosa. Debes de leer la Biblia confiando como un niño que estás leyendo la palabra de Dios, la mismísima palabra de Dios. Cada palabra debe ser creída por ti y debe ser puesta con tu vida. Cada promesa. Porque te imaginas tener un niño desconfiado que le tiene miedo a todo. Va a padecer mucho. Pero cuando te digo que tú y yo tenemos que creerla como un niño en Jesús. Vuelvo a repetirte, debemos leer la Escritura creyendo como un niño en Jesús, en el Señor Jesús. La segunda cosa, debemos leer la Biblia abrazando al Señor Jesús como nuestro Maestro. Él es el mejor Maestro que ha existido de todos los tiempos. Él es el bendito guía y protector. Vamos a ser sabios si nosotros lo tomamos como nuestro Maestro. Si tú lees la Biblia dándote cuenta que cada enseñanza que encuentras en la palabra no es una sugerencia o un punto de vista, sino la verdad que el Dios creador del universo nos ha revelado, esta será una verdad a la que tú y yo necesitamos responder. Vuelvo a decirte, debemos leer la Escritura abrazando al Señor Jesús como nuestro Maestro. Número 3. Debes leer la Escritura buscando desarrollar una relación personal con el Señor Jesús. Debes de leer la Biblia no buscando aumentar tu conocimiento teológico. Eso no funciona así. O para saber más que los demás. Eso no funciona así. Sino que tenemos que cultivar una relación real con el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Es una de las maneras más efectivas que yo tengo aquí en la tierra, que Dios me ha dado como medio de gracia poderoso para conocerlo más, para acercarme a Él. Por eso debemos leer las Escrituras buscando desarrollar una relación personal con el Señor Jesús. Número 4. Debemos leer las Escrituras buscando contemplar la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, para su gloria en Cristo. Porque si solo tú lees, no solo buscando qué es lo que tienes que hacer, sino hazlo buscando conocer más al Dios verdadero y comprender más profundamente lo que Él hizo por ti. Entonces tú leerás buscando contemplar la gloria del Hijo de Dios. Verás, por eso la Biblia nos habla que cuando alguien se encontró con Él, su vida fue transformada. La Biblia está llena de innumerables casos que cuando tocaron a Jesús o tuvieron un encuentro con Él, su vida nunca volvió a ser la misma. Te puedo citar la samaritana, Zaqueo e incluso Nicodemo. Todo aquel que platicaba y que dejaba que el Señor le enseñara y se abría a Él y lo dejaba o dejaba ver o se permitía contemplar su gloria. Dios se la mostraba.
Por eso cuando tú lees, no solo buscando qué es lo que tienes que hacer, sino debes de hacerlo buscando conocer más al Dios verdadero y comprender más profundamente lo que Él hizo por ti. Te darás cuenta que no hay amor más grande, no hay amor más sublime, ni una motivación más pura y profunda por la cual yo debo darle mi vida al Señor. Y número 5. Lee la Biblia buscando entender más claramente el Evangelio. Leer la Biblia buscando día tras día entender con mayor claridad lo que hizo el Señor Jesús por ti en la cruz. Es algo más importante que entender lo que Él quiere que hagamos. Y esto es comprender con claridad y creer con vigor lo que Él ya hizo por nosotros por medio de su sangre, por medio de su muerte, de su resurrección. Eso es glorioso. Es comprendiendo cada vez más ese glorioso mensaje que nos exponemos a su poder transformador de salvación en nuestras vidas. Y así vamos a ganar más del Señor Jesús y cada vez vamos a perder más y más de nosotros. ¿Sabes que Romanos 1:17 dice el apóstol? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, quiero terminar diciendo, debes leer la Biblia creyendo como un niño en Jesús. Debes leer la Biblia abrazando a Jesús como tu maestro. Debes leer la Biblia buscando desarrollar una relación personal con el Señor Jesús. Debes leer la Escritura buscando contemplar la gloria de Dios. Y debes leer la Biblia, la Escritura o las Escrituras buscando entender más claramente el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que se acerca en Él. Salvación para todo aquel que cree. Así de sencillo. Así es que todavía tenemos la oportunidad, porque el Dios de las oportunidades siempre se acerca a nosotros. Y nunca es tarde para comenzar. Te desafío para que leas la Biblia, para que pienses en ella, para que aproveches cada versículo que te llega. No lo leas como lees cualquier cosa. Medita en él, trata de entenderlo, medita, lee, memoriza. Y te darás cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Confío en el Señor, que tú pondrás en práctica algo de lo que has escuchado. Y le pido al Señor me dé gracia para poder compartir con sencillez este mensaje de bendición, de esperanza y de vida eterna en Cristo Jesús. Seas bendecido en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor Jesucristo te bendice en el nombre de Jesús, aquí en Montreal. Amén.